Lárgate, idiota. Tony Walker estalló en furia y me arrojó una silla. Su rostro se enrojeció, me señaló y comenzó a reír al verme temblar de asombro y pavor. Tony se pasea por ahí, con un aire muy poderoso. Es el jefe del departamento de promoción de ventas de una filial de una gran cadena de comida rápida. Ejecutivos y personal directivo de todo el grupo están presentes en la celebración de fin de año de la empresa, además de la plantilla de la oficina principal. Que yo sepa, las afirmaciones de Tony de que tiene vínculos con el director general son una sarta de mentiras. Todos en la fiesta están conmocionados por su arrebato. Sin embargo, continúa insultándome a pesar del ambiente gélido. Mi esposa Emily se enfrentó a Tony en ese mismo momento porque ya no podía seguir observando en silencio. Aunque no se inmutó por el comportamiento audaz de Emily, Tony se quedó atónito cuando apareció una segunda figura. Palideció su rostro, que había estado enrojecido de orgullo. Finalmente, Tony, que había estado actuando de forma egocéntrica y creyéndose superior, encontró la horma de su zapato. Pagó un alto precio por lo que hizo. Sin embargo, parecía que Tony estaba involucrado en algo mucho más significativo. Mi nombre es Magnus Walker. Suelo estar de acuerdo con los que me dicen que es un nombre extraño. Desde que era un niño pequeño, sentí como si me eclipsara. Mi vida ha sido bastante normal, incluso con un nombre tan elegante. Mi vida es excelente, pero estoy ocupado todos los días porque tengo 38 años y estoy en la cima de mi carrera. Las cosas van bien porque tengo una esposa maravillosa y recientemente tuvimos un hijo. Maximus, que se traduce como el más grande, es el nombre que le pusimos a nuestro hijo en honor a mi propio nombre. Todavía puedo imaginar la expresión de asombro de mi esposa Emily cuando le dije el nombre que había pensado. Quería que creciera grande y fuerte, por eso elegí el nombre. Sin embargo, me preocupa si, como yo, con el tiempo sentirá que su nombre es demasiado para él. Quizás mis padres son la fuente de mi talento para nombrar las cosas. Trabajo en una gran empresa de comida rápida. Mi decisión de seguir esta carrera estuvo muy influenciada por mis padres. Siempre dicen que se emocionan cuando ven a la gente sonreír después de una cena deliciosa, y les encanta cocinar. Como a ellos, nada me hace más feliz que ver a la gente irse con una sonrisa en la cara y el estómago lleno. Vamos a abrir un nuevo local en un gran centro comercial y el negocio va genial. Esta vez, sin embargo, el negocio es administrado por una filial del grupo en lugar de ser de propiedad directa. Fui a echar un vistazo ya que tenía el día libre y me quedé asombrado por la cantidad de gente que había. Las multitudes del primer día me tranquilizaron, asegurándome de que no había nada de qué preocuparse. De repente, sin embargo, oí una voz gritando desde la parte trasera de la tienda. ¿Cómo es que no puedes entender algo tan básico? ¿Estás intentando arruinar este lugar? Los gritos sobresaltaron a más gente que a mí. Todos los clientes dentro se giraron para mirar hacia la voz también. En ese momento, una joven que parecía ser una empleada salió huyendo llorando. Me asomé al área del personal por la preocupación de que algo pudiera estar mal, pero un hombre corpulento me lanzó una mirada severa. ¿Cuál es tu problema? Esto no es un espectáculo de circo. Fuera de aquí. El hombre, que se había quitado la chaqueta pero todavía vestía un traje, era claramente un empleado, pero no actuaba como alguien que debería tratar con clientes. Molesto por su actitud intimidante, intenté mantenerme firme. ¿No eres un empleado? ¿No crees que esa actitud está un poco fuera de lugar? El hombre me miró con desdén, resopló ligeramente por la nariz, luego se rió y se fue. El resto del día transcurrió sin mayores problemas, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, así que volví a la oficina para investigar quién era ese tipo. Según los registros de empleados, su nombre es Tony Walker y es el jefe del departamento de promoción de ventas. Su departamento no suele tener mucho que ver con las tiendas reales, pero parece que fue traído para este evento para ayudar con las actividades promocionales de la nueva tienda. Pero no hay manera de que ese tipo de actitud de servicio al cliente sea aceptable para alguien que trabaja en este grupo. Decidí visitar la tienda de nuevo en el último día de la campaña de inauguración, y seguía repleta de clientes. Las operaciones de la tienda parecían ir sin problemas, pero no era eso lo que estaba allí para comprobar. Efectivamente, allí estaba Tony en la caja registradora, con cara de molesto y sin hacer nada para ayudar a nadie. Simplemente se quedó allí, con cara de aburrido,
mientras el resto del personal luchaba claramente por mantenerse al día con la multitud. No pude soportarlo más y hablé. Oye, hay un cliente aquí. Que alguien le ayude. ¿Este lugar está lleno de gente inútil o qué? Aunque la tienda era un caos, Tony seguía sin hacer un movimiento para ayudar. ¿No están los otros empleados ocupados? ¿No deberías estar ayudándolos?, pregunté incrédulo. Tony chasqueó la lengua y luego dijo algo increíble. ¿No ves que estamos ocupados? Si solo estás aquí para molestar, lárgate. No solo Tony me trató como una molestia, sino que también miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando antes de empujarme con fuerza fuera de la tienda. Y mientras tropezaba y caía, Tony extendió deliberadamente una mano para ayudarme a levantar. Oh, ¿está bien, señor? Con una media sonrisa en su rostro, Tony se acercó corriendo, haciendo parecer que me había tropezado por mi cuenta. Podía oír las risitas a mi alrededor. Incapaz de soportar las miradas frías de los que me rodeaban, mi rostro se puso rojo brillante de vergüenza y rápidamente huí de la escena. Un mes después de ese humillante incidente, debido a ciertas circunstancias, fui transferido a una filial dentro del grupo y, ¿quién lo diría?, me asignaron al mismo departamento de promoción de ventas donde trabaja Tony. Mi trabajo era investigar por qué las ventas estaban disminuyendo, pero estaba bastante seguro de que Tony era la razón. En mi primer día, me quedé sin palabras. Así que tú eres el tipo que enviaron, ¿eh? Tienes un aspecto de verdadero arruinado. Más te vale ser útil para mí. Tony asumió que yo era solo un trabajador temporal y me menospreció sin siquiera molestarse en preguntar mi nombre. Mirando a mi alrededor, noté que todos los empleados del departamento tenían rostros pálidos y la eficiencia general del trabajo parecía realmente baja. El mayor problema era durante las reuniones de planificación. Todos parecían andar con pies de plomo con Tony y no se atrevían a hablar. Todo el ambiente era tan extraño que no pude evitar sentirme incómodo. Así que empecé a preguntar a los empleados qué estaba pasando, pero nadie decía nada. Simplemente parecían asustados. Un nuevo empleado fue transferido después de mí, pero siempre parecía ansioso y no mostraba entusiasmo por el trabajo. No podía dejar las cosas como estaban en este lugar de trabajo sin vida. Habiendo llegado a mi límite, decidí confrontar a Tony directamente, aunque traté de ser diplomático al respecto. Tony, creo que sería mejor si tuvieras más en cuenta las opiniones de los empleados. ¿Quién eres tú, de nuevo? Ah, da igual. Más importante aún, ¿eres estúpido por pensar que alguien como tú podría decirme qué hacer? Tony ni siquiera se molestó en recordar mi nombre y estaba convencido de que su opinión era la única que importaba. No tenía sentido intentar razonar con él. Si acaso, tomó represalias amontonando una montaña de trabajo inútil en mi escritorio. Algunos de los documentos no tenían nada que ver con mi trabajo, pero todo lo que dijo fue, simplemente hazlo. Terminé trabajando horas extras todos los días, perdiendo la energía incluso para responderle, y finalmente quedé agotado mental y físicamente. A medida que se acercaba el final del año, solo quedaban unos pocos días para la fiesta anual de fin de año. Este evento era un gran acontecimiento cada año, no solo con empleados de la oficina principal, sino también con ejecutivos y personal directivo de todas las empresas del grupo. Aunque actualmente trabajaba en una filial, técnicamente todavía era parte de la oficina principal, así que tenía que asistir. Tony, al estar en un puesto directivo, probablemente también asistiría. Sabía que sería problemático si me lo encontraba en la fiesta, pero no podía faltar debido a mi posición. Pensé que si tenía la oportunidad, expondría el mal comportamiento de Tony frente a los ejecutivos de la oficina principal. Pero sabía que al enfrentarme al propio Tony, probablemente me acobardaría y no sería capaz de decir nada. El día de la gran fiesta de fin de año, me sentía nervioso e intenté mantenerme fuera de la vista, quedándome en los márgenes. Cuando se me acabó la bebida y me dirigí al bar, me topé accidentalmente con Tony. Oye, ¿no eres solo un simple temporal? ¿Qué haces aquí? Tony ya estaba visiblemente borracho, con el rostro enrojecido. Me dijeron que asistiera a la fiesta, así que... Este no es el tipo de lugar donde un perdedor como tú puede simplemente aparecer. Por mucho que intenté explicar por qué estaba allí, el borracho de Tony no escuchaba y seguía tratándome como a basura. Mientras suspiraba de frustración, Tony de repente me agarró por el cuello, acercando su rostro con olor a alcohol incómodamente.
No lo sabes, pero estoy conectado con el director general. Ni siquiera estamos en la misma liga. Quizás era el alcohol hablando, pero no podía entender lo que Tony estaba diciendo. Como sea, quítame las manos de encima. Cuando aparté su mano, el rostro de Tony se tornó de un rojo aún más intenso, como un demonio. Frunció el ceño. Soy importante, ¿sabes? Tony, borracho como una cuba, ni siquiera podía formar una oración coherente. Justo cuando pensaba que era mi oportunidad de escabullirme, Tony agarró una silla cercana y me la arrojó con todas sus fuerzas. La silla se estrelló contra una mesa dispuesta para la conversación, haciendo volar comida y bebidas por todas partes con un fuerte estruendo. Si hubiera estado solo unos centímetros más cerca, podría haber terminado en el hospital con heridas graves. La situación inesperada me dejó pálido de miedo, mi cuerpo temblando, pero Tony solo me sonrió con desprecio, señalándome y riendo a carcajadas como si algo fuera hilarante. «Lárgate, idiota». Solo tener a un perdedor como tú por aquí arruina el ambiente. Mirando a mi alrededor, vi que no solo los empleados cercanos, sino todos en la sala que habían presenciado el alboroto estaban pálidos y sin palabras. En medio de este ambiente serio, la risa de Tony resonaba por todo el lugar. Entonces, mi esposa Emily, que había estado un poco más lejos, se acercó, más enojada de lo que nunca la había visto. Se enfrentó a Tony. «Oye, ¿quién te crees que eres? Claramente no sabes quién es él». Emily se paró con confianza, con las manos en las caderas, mirando a Tony con desdén. Pero Tony, sin entender la situación, la miró de arriba abajo con una sonrisa espeluznante. Emily, que es una modelo famosa en televisión y en revistas, es increíblemente hermosa, con una figura esbelta que cualquiera envidiaría. Borracho y lascivo, Tony comenzó a moverse hacia ella. «Oye, ¿no eres esa famosa modelo, Emily? ¿Viniste como invitada a la fiesta? ¿Podrías dejar de echarme tu aliento asqueroso y mantenerte alejada?» El asco de Emily era evidente, pero Tony, como de costumbre, no escuchó y siguió intentando tocarla de forma inapropiada. Entonces, la bofetada de Emily aterrizó de lleno en la cara de Tony con un sonido satisfactorio, enviándolo al suelo. «¿A qué demonios vino eso? ¿Siquiera sabes quién soy? Soy Tony Walker, con el mismo apellido que el director general». «¿De qué demonios estás hablando?» «Con el director general respaldándome, puedo tratar con una mujer como tú como se me antoje». Emily y yo miramos a Tony, confundidos por su perorata sin sentido. «Tony, ¿qué estás diciendo?» «No sé a qué quieres llegar, pero si sigues tratando así a mi esposo, más te vale estar preparado para enfrentar las consecuencias». Los ojos de Tony se abrieron de par en par por la sorpresa ante las palabras de Emily. «¿Esposo? ¿Estás casada con este perdedor?» Tony no podía creerlo, su rostro se contorsionó de confusión. Justo entonces, un hombre con un traje de lujo se interpuso entre nosotros con expresión perpleja. «¿Qué están haciendo aquí, Paul?» «El director general. Hay alguien aquí que no debería estar. Deshazte de este perdedor ahora mismo». Tony, que había estado sentado en el suelo, comenzó a balbucear incoherentemente, su rostro empapado en sudor. Pero el director general solo frunció el ceño y luego tomó mi mano. «¿Qué estás haciendo aquí, Magnus?» «El nuevo director general. Ya casi es hora de tu discurso inaugural. Necesitas estar más compuesto». «Lo siento, papá, solo estaba lidiando con un pequeño problema». El hombre del traje caro que estaba frente a mí era Paul Walker. Es mi padre y el actual director general de esta importante cadena de comida rápida. Está previsto que se retire pronto y asuma el papel de presidente, y que yo me convierta en el nuevo director general. La gran fiesta de fin de año de este año también estaba destinada a ser el evento donde se anunciaría oficialmente mi ascenso a director general. Ser el director general de una importante cadena de comida rápida es una pesada carga para mí, así que cada vez que tengo que hablar en público, planeo dejarlo en manos del vicepresidente, en quien mi padre confía más. Pero mi padre insistió en que asistiera a la fiesta de este año para cumplir con mis responsabilidades como nuevo director general. Aunque nunca esperé que se convirtiera en tal fiasco. Mientras mi padre sonreía y apretaba mi mano con firmeza, mi esposa Emily, que había estado mostrando una extraña sonrisa, se levantó y sacudió la suciedad de mi ropa.
En este momento repentinamente pacífico, miré a Tony. Estaba temblando incontrolablemente, su rostro, antes rojo, ahora pálido como un fantasma. ¿Qué? ¿Tú eres el director general? ¿Cómo? ¿Por qué? Tony, claramente alterado, tartamudeó mientras rompía a sudar frío, retrocediendo lentamente sobre su trasero como un villano de un cómic. Mientras Tony intentaba escapar, Emily, con una sonrisa tensa de irritación, habló. Por cierto, mencionaste algo antes sobre estar emparentado o conocer al director general, pero no hay manera de que alguien como tú forme parte de la familia Walker. ¿De qué estás hablando? Al escuchar toda la historia de Emily, la expresión de mi padre se oscureció mientras miraba a Tony como un demonio. ¿Qué crees que estás haciendo, afirmando ser parte del grupo Walker cuando no tienes ninguna conexión con nuestra familia? Lo siento, lo siento. Aterrado por las miradas amenazantes tanto de mi padre como de Emily, la valentía de Tony se desmoronó y rápidamente se arrodilló, presionando su frente contra el suelo mientras se disculpaba repetidamente. Me había transferido al departamento de Tony como parte de mi preparación para asumir el cargo de director general, y los resultados fueron más de lo que esperaba. Uno de mis pasatiempos es ver programas de televisión y documentales extranjeros, y mi favorito es un famoso programa donde el director general se disfraza de conserje o trabajador a tiempo parcial para descubrir problemas ocultos dentro de la empresa. Oficialmente, se suponía que debía encargarme de los negocios internacionales, pero tras bastidores, estaba visitando varias filiales dentro del grupo para investigar sus problemas internos, encontrando numerosos problemas y áreas de mejora. En resumen, quería mejorar la empresa jugando un pequeño juego de jefe encubierto, inspirado en mi programa favorito. Lo que descubrí mientras trabajaba allí fue que las filiales con dificultades dentro del grupo siempre tienen margen de mejora. Esta vez, había aprovechado la oportunidad para trabajar bajo las órdenes de Tony, pero la situación era mucho peor de lo que había imaginado, y yo mismo me vi atrapado en ella. El departamento de Tony estaba en un estado mucho peor que cualquier otro. Cuando revelé que mi traslado era en realidad parte de una investigación sorpresa, el rostro de Tony pasó de pálido a blanco fantasmal. Tony, ¿entiendes lo que esto significa sin que tenga que deletreártelo, verdad? ¿Qué quieres decir? He estado trabajando diligentemente. No he hecho nada tan malo, ¿verdad? Tony comenzó a poner excusas tan egoístas que era casi risible. Finalmente, incluso intentó culpar de todo a sus subordinados supuestamente incompetentes, dejándome completamente sin palabras. Entiendo tu perspectiva, Tony, pero deberías irte a casa ahora. Desesperado por escapar de las dolorosas miradas de todos a su alrededor, Tony salió corriendo hacia la salida, pero en su prisa, tropezó con sus propios pies y se estrelló contra una mesa llena de comida. Con los platos volcados y la comida cubriendo su cabeza, la torpe caída de Tony provocó una ola de risas de los otros asistentes. Poco después, el gerente de la sucursal de la filial de Tony corrió hacia mí, sudando profusamente mientras se disculpaba repetidamente. Cuando miré hacia donde sentí una mirada, vi a Tony mirándome con un rostro retorcido de miedo. Al notar el pánico de Tony, el gerente de la sucursal, todavía bajando la cabeza, lanzó una mirada de resentimiento de reojo a Tony. Tony, que se había derrumbado de miedo, estaba tan aterrorizado que perdió la fuerza en sus piernas. Reunió su último ápice de fuerza y logró irse, arrastrándose. Al día siguiente, me presenté a trabajar como de costumbre, actuando como si nada hubiera pasado. Buenos días. Los empleados del departamento, como siempre, me devolvieron el saludo sin mucho entusiasmo. Sin embargo, Tony, que había descubierto mi verdadera identidad el día anterior, se sobresaltó tanto que tiró los papeles de su escritorio al suelo y se desplomó en el acto. Buenos días. Tony tartamudeó, como si acabara de ver un fantasma. Los empleados, perplejos por el extraño comportamiento de Tony, lo miraron con curiosidad. Tony, ¿estás bien? Yo, estoy bien, bien. El rostro de Tony estaba pálido, empapado en sudor, y temblaba incontrolablemente. Su voz temblaba y estaba en tal pánico que ni siquiera podía formar una oración coherente. Pero ninguno de los empleados que habían sufrido bajo la tiranía de Tony durante años le ofreció consuelo. En cambio, se podían oír risas suaves desde varios rincones de la oficina mientras lo veían acobardarse de miedo. De repente, noté un sobre desconocido entre los papeles que Tony había dejado caer al suelo. Cuando revisé el contenido, descubrí que era una carta de renuncia.
Tony, ¿qué es esto? Eso, oh. Al escuchar murmullos de otra vez no de los empleados circundantes, mis sospechas se convirtieron en certeza. Era una carta de renuncia de uno de los empleados que se fue recientemente. Había oído rumores, pero resultó que Tony había estado obligando a los empleados que no podían tolerar su abuso a renunciar y procesándolas como renuncias voluntarias. Incluso hacía que le enviaran los documentos de renuncia por correo para poder presentarlos él mismo. Al hacerlo, cambiaba los detalles de pago para que la indemnización por despido se transfiriera a su propia cuenta. Tony, este es un problema serio. No deberías esperar seguir trabajando aquí después de esto. Incluso mientras expresaba mi exasperación, Tony se arrodilló, suplicando perdón, pero no había manera de que pudiera ser perdonado tan fácilmente. Después de informar de la mala conducta de Tony al gerente de la sucursal, incluyendo el problema de los empleados renunciados, el gerente de la sucursal se puso pálido y también comenzó a temblar. Aunque sentí pena por el gerente de la sucursal, no tuve más remedio que aceptar su degradación y reducción de salario por permitir que la tiranía de Tony quedara sin control. Menos de una semana después, Tony fue despedido oficialmente por falta grave. Además, se le ordenó a Tony que devolviera la indemnización por despido a los empleados y compensara a la empresa por los daños que causó. El despido de Tony reveló uno de los misterios de larga data. Según entrevistas con los empleados, Tony había estado afirmando ser un pariente de mi familia simplemente porque compartíamos el mismo apellido, incluso antes de convertirse en jefe de departamento. Si bien es cierto que tener el mismo apellido por coincidencia no cambiaba nada, no era consciente de que se había explotado de esta manera hasta ahora. Mi padre, ocupado con sus deberes como director general, probablemente tampoco se había dado cuenta. También me culpo a mí mismo por no ser más visible. Por infantil que parezca, aparentemente fue lo suficientemente efectivo como para ayudar a Tony a conseguir su puesto como jefe de departamento, al menos en parte debido a la conexión del apellido. Con la compensación que debía, Tony perdió no solo su indemnización por despido, sino también todos sus ahorros. Habiendo perdido no solo su puesto como jefe de departamento, sino su trabajo por completo, la esposa de Tony solicitó el divorcio. El divorcio se finalizó y ahora Tony supuestamente vive una vida modesta por su cuenta. Desde entonces, no había oído mucho sobre Tony hasta que un día me sorprendió encontrar su nombre en un lugar inesperado. Recibí un informe sobre un incidente de irse sin pagar en una tienda en una zona rural. El culpable intentó huir de inmediato, pero tropezó con sus propios pies al empezar a correr y fue arrestado en el acto. Ese culpable resultó ser Tony. El desafortunado incidente que involucró a Tony rápidamente se convirtió en la comidilla de la empresa. El nombre de Tony Walker, una vez un ex jefe de departamento, cobró vida propia y finalmente se convirtió en objeto de bromas por todas partes. Unos meses más tarde, después de ser nombrado oficialmente como el nuevo director general, lo primero en lo que me centré fue en hacer la empresa más transparente para evitar que algo como la situación de Tony volviera a suceder. A pesar de todo lo que pasó, Tony se convirtió en una especie de moraleja, y en ese sentido, ayudó indirectamente a la empresa. Después de revisar los manuales de capacitación basados en los problemas que descubrí mientras visitaba las diversas tiendas operadas por las filiales de nuestro grupo, el rendimiento de la empresa comenzó a mejorar de manera constante. Decidimos implementar el nuevo manual en las tiendas recién abiertas. El manual funcionó bien, pero los empleados se vieron abrumados por la inesperada avalancha de clientes. Aunque me uní para ayudar, estaba tan ocupado que apenas podía seguir el ritmo. Pero sorprendentemente, a pesar de la gran cantidad de clientes esperando afuera, no se presentó ni una sola queja. Curioso por lo bien que todo funcionaba dentro, fui a comprobar la situación afuera. Allí encontré a un guardia de seguridad de mediana edad interactuando con los clientes que esperaban. Este guardia mantenía entretenidos tanto a niños como a adultos, haciendo que la larga espera fuera agradable para ellos. Cuando me acerqué al guardia para expresar mi gratitud, me sorprendió darme cuenta de que era Tony, con un aspecto un poco desgastado pero inconfundiblemente él. Oh, hola Magnus. Hoy está muy concurrido, ¿verdad? No te preocupes por el exterior, lo tengo todo cubierto. Gracias a Tony, el día de la gran inauguración transcurrió sin contratiempos. Quería agradecerle después de que terminamos de limpiar, pero ya se había ido y no pude encontrarlo en ninguna parte. Durante toda la campaña de inauguración, Tony trabajó incansablemente como guardia de seguridad sin tomarse un solo día libre.
En el último día, cuando finalmente logré agradecerle, Tony, ahora una persona completamente diferente, habló con una actitud humilde que apenas podía creer que fuera el mismo hombre que una vez conocí. Lamento mucho los problemas que causé antes. Puede que no lo compense, pero me alegra si pude ayudar de alguna manera. Tony se había transformado tanto que incluso yo, que conocía su comportamiento pasado, no podía reconocerlo como la misma persona. Sintiéndome genuinamente feliz, no pude evitar sonreír de sorpresa. ¿Sería posible que te asignáramos como guardia de seguridad para la próxima tienda nueva que abramos? Tony, con aspecto avergonzado, sonrió ligeramente y se inclinó profundamente antes de irse sin decir una palabra. Mientras observaba la figura ahora segura de Tony alejarse, se me ocurrió una idea. Decidí incorporar la hospitalidad de Tony, que había presenciado de primera mano, en los manuales de capacitación de la empresa. Estoy seguro de que los esfuerzos de Tony, ahora como un hombre cambiado, traerán sonrisas a muchos más clientes en el futuro.